En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy vamos a celebrar en memoria de un santo muy nuestro, San Alonso de Orozco, un santo propio de la diócesis de Madrid. El resto de la Iglesia celebra hoy a otro santo, es un italiano, San Gennaro, como dicen los napolitanos, pero nosotros celebramos, como digo, un santo propio de esta diócesis, que es San Alonso de Orozco, un santo que nació en 1500, nació en la provincia de Toledo, en Oropesa, y que luego después desarrolló todo su apostolado aquí en Madrid, muriendo en 1591, un santo con muchos años, con 91 años. Fue predicador real, pero al mismo tiempo no olvidaba nunca el predicar y escribir para los más sencillos, para los pobres. Como digo, murió aquí en Madrid en 1591, siglo XVI. Pues vamos a hacer memoria de él. Y como siempre también saludamos a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la plegaria eucarística, en la celebración de la Eucaristía. En un momento de silencio, como hacemos siempre al comenzar estos sagrados misterios, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que concediste al presbítero San Alonso ser un sabio ministro de tu Evangelio, concédenos por su intercesión que sepamos comunicar con alegría a los hermanos lo que hemos experimentado de tu bondad y gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que, si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Andaré con rectitud de corazón, andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra el mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda la Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pablo, en su primera carta a Timoteo, que es lo que estamos leyendo en estos días, pues da una serie de recomendaciones, sobre todo a aquellos que tienen que gobernar y que tienen que dirigir las primeras comunidades cristianas. Eran sobre todo los obispos, que tenían la misma función que los presbíteros y los diáconos. Y a todos ellos, tanto a unos como a otros, les dice cómo tienen que ser personalmente, familiarmente y para la comunidad. ¿Qué es lo que les dice? Que sea irreprochable, marido de una sola mujer. Entonces no existía la ley del celibato. Marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, comprensivo. Es decir, una serie de virtudes que realmente le hace, digamos que ante el resto de la comunidad, le hace un hombre respetable. Una persona que es así, que no comete excesos y que sabe gobernar su propia casa, y como dice Pablo, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a saber gobernar luego a la comunidad? Y lo mismo dice de los diáconos, que sean irreprochables. Bueno, pues estas virtudes es la que
se nos va transmitiendo también de siglo en siglo a todos aquellos pues, que tenemos un cargo pastoral, como es el de, por ser sacerdotes, por ser diáconos, por ser obispos, pues tenemos que lucir, por decirlo así, ante la comunidad, el ser irreprochables. Desgraciadamente, a veces nos llegan noticias de algunos pastores pues que han cometido un pecado abominable, como puede ser sobre todo con los más inocentes, abusando de niños. Y nos llegan a veces noticias de estas. Tenemos que, por una parte, nos debe doler a todos, no solamente a la jerarquía, sino a todos los fieles, nos tiene que doler el que haya pastores que no han sido capaces de ser fieles a su misión. Tenemos que pedir por ellos, tenemos que rezar por su conversión. Pero claro, nos llegan esas noticias y nos escandalizamos, pero no nos damos cuenta o no pensamos en que son, digamos, personas puntuales, pero que la gran mayoría no es así. La gran mayoría son obispos, sacerdotes o diáconos que son fieles al Señor. La gran mayoría son personas, pues eso, irreprochables, son personas hospitalarias, que se dan y se entregan a los demás, que son fieles a la palabra de Dios. Y por ellos por todos ellos tenemos que dar gracias. Es decir, rezar y dolernos por aquellos que han cometido infidelidades y dar gracias a Dios porque la gran mayoría, la inmensa mayoría, son fieles y se mantienen, como digo, irreprochables ante el Señor. Cuando habla de los diáconos, dice que sean maridos de una sola mujer, que conviertan bien a sus hijos y a sus propias casas. Sabéis que desde el Concilio Vaticano II se restauró o se restableció aquello que en las iglesias primitivas ya existía, que eran los diáconos casados, que se llaman diáconos permanentes. Hay dos tipos de diácono: el diácono que aspira a ser ordenado sacerdote, que se mantiene la ley del celibato, y los diáconos permanentes, que son personas casadas, que se ha mostrado efectivamente que son irreprochables, que tienen buen sentido de lo que es la familia, casados y con hijos, pero que quieren prestar el servicio de la diaconía. La diaconía es el servir a la comunidad. Y entonces, previos unos estudios, también se les ordena diáconos permanentes. Tenemos, como digo, desde el Concilio Vaticano II, aquí en Madrid, por ejemplo, hay bastantes, no es que sean muchos, pero vamos, 20 o 25 sí que habrá diáconos permanentes, que son personas casadas y con hijos, pero que se ordenan al servicio de la comunidad siendo diáconos permanentes. Por lo tanto, hay diáconos que aspiran al sacerdocio y por lo tanto tienen que ser célibes, y diáconos permanentes, es decir, que no aspiran a más, sino a ser simplemente diáconos y que pueden ser casados. Eso lo estableció el Concilio Vaticano II. Pues bien, tanto presbíteros, obispos, presbíteros, diáconos, lo que tenemos que hacer es tener siempre presente en nuestra vida, en nuestra actividad, el Evangelio de Jesús. Eso tiene que ser lo prioritario. Un Jesús al que vemos hoy en el Evangelio, pues como rezamos tantas veces en los Salmos, el Señor es bueno y compasivo, es clemente y compasivo. Bueno, pues hoy vemos a Jesús entrando en esa ciudad de Naín y al ver el dolor, al ver el sufrimiento de esa pobre viuda, dice el Evangelio, se compadeció de ella. Es que Jesús es humano,
Jesús es compasivo. Jesús se identifica con el dolor de la humanidad. Y esto es lo grande, que por amor se compadece de todos y cada uno de nosotros, especialmente de los que más sufren. Y así vemos a Jesús compadeciéndose de esta pobre viuda. Dice el Evangelio que ha muerto su hijo, que era hijo único. Para colmo, era hijo único. Y entonces se acerca a ella y a continuación al féretro, resucitando a ese niño o a ese joven. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Fijaos que en otros milagros de Jesús, Jesús como que prueba la fe de aquel a quien va a hacer el milagro. Una curación, cualquier milagro. Pone a prueba su fe. Aquí, sin embargo, no. La iniciativa es de Él. No pide que tengan fe. La iniciativa es de Jesús, que se acerca al sufriente, que es la madre, que se acerca al muchacho, que es la persona que ha fallecido, y a la multitud que le acompañaba. Y no les pide fe, simplemente la iniciativa es de Él. ¿Para qué? Pues para que el encuentro con Jesús genere vida, para que el encuentro con Jesús genere la fe naturalmente. Y por eso la multitud, ¿cómo reacciona? Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y esta otra frase tan importante: Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, en la persona de Jesús, en el milagro que realiza, ellos, la respuesta es: Dios ha visitado a su pueblo. Eso es lo que Jesús quiere, que la multitud se dé cuenta de que Dios está con ellos, de que Dios no los abandona y que a través de Jesús, a través del encuentro con Jesús, pueden encontrar la vida. Y eso es lo que también a nosotros se nos está diciendo en nuestra vida diaria. ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Queremos a Jesús? Sí. Pero eso nos tiene que transformar. Nos tiene que convertir en portadores de vida. Porque hemos recibido de Él la vida. Hemos dicho al principio: camino, verdad y vida. Jesús es la vida. Y entonces al que recibe esa vida de Jesús, digamos que todo lo demás cambia. Cambia nuestra óptica, cómo miramos a nuestros hermanos, cómo miramos a los que nos rodean, cómo miramos los acontecimientos de la vida, cómo vemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de forma distinta. Porque lo tenemos que ver con los ojos de Jesús, es decir, con los ojos del Evangelio. Y con los ojos de Jesús tenemos que ver que nuestro prioritario y único mandamiento es el mandamiento del amor. Y en un mundo y en una sociedad donde hay odio, donde hay violencia, donde hay enfrentamiento, donde hay falta de entendimiento, donde hay todo eso, nosotros los cristianos tenemos que ir poniendo amor, comprensión, perdón, reconciliación. Que a veces es difícil, pues naturalmente que lo es. A veces es muy difícil perdonar algunas ofensas que han hecho con nosotros o que nos han dirigido. A veces es difícil. Y sobre todo si ha mediado la violencia. Como sabéis, el Papa hace una semana y media estuvo en Colombia, un país donde ha habido más de 5 décadas, más de 50 años de división, de enfrentamiento, de muertes, de violencia, asesinatos. Y cómo el Papa pedía, durante todos los discursos y homilías que ha hecho, siempre hablando de perdón y de reconciliación. Y hemos oído en esa visita testimonios
con una fuerza moral increíble, personas a las que han asesinado al marido, al hijo, diciendo que por amor a Jesucristo los perdonaban. Bueno, pues esos testimonios es porque se han encontrado con Jesús, y el encuentro con Jesús genera vida y genera perdón y genera entrega y genera todas esas virtudes de las que hablamos en el Evangelio. Y termino, virtudes que también se encontraban en el santo del que hoy hacemos memoria. Un hombre que se ordena sacerdote, que entra en la orden de los agustinos, pero que su fama de predicador y de escritor llega rápidamente a toda la sociedad. Y se le nombra predicador real. Pero el estar codeándose con personas de la alta nobleza y de la realeza, eso no le quita para acercarse a los más pobres de Madrid, a los más sencillos, a los que estaba constantemente atendiendo. Por una parte, codeándose con la alta nobleza, pero por otra parte, siendo verdaderamente apóstol de Jesucristo, entregándose a los más sencillos. A ese santo es al que nosotros hoy celebramos y al que tenemos que tener como modelo, porque además, pues eso, fue paisano nuestro, es decir, que vivió gran parte de su vida en Madrid y murió en Madrid en 1591. Que el Señor nos ayude también a vivir esas virtudes en nuestra vida diaria. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que ha glorificado a San Alonso de Orozco y a nosotros nos ha concedido alegrarnos en su memoria. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra patria y por todas las naciones, para que reine la paz y la fraternidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los trabajadores y los que están en paro, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo, nuestra vida, recibamos de él la corona eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Alonso de Orozco sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, al presentar sobre tu altar las ofrendas, concédenos aquel espíritu de amor que infundiste en tus santos, para que al dedicarnos a esta acción sagrada con pureza de alma y corazón generoso, celebremos el sacrificio agradable a ti y saludable para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Tomás y Carmen. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alonso de Orozco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nosotros, que hemos conocido a Jesús, porque Él ha salido a nuestro encuentro, Él nos ha mostrado el amor de Dios Padre y Él nos ha ofrecido el perdón y la reconciliación definitiva a través de la sangre de su cruz. Pues vamos a dar gracias a Dios por todo ello y vamos a hacerlo con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Señor, que nos has alimentado con el pan celestial, concédenos que a imitación de San Alonso seamos siempre mensajeros de paz y de unidad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.